Las 4 jornadas del juicio a María Cristina Santillán, que comenzó el martes pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2, a cargo de la doctora Raberta, está siendo seguido por una importante cantidad de público, no solo en la sala del tercer piso del Palacio de Justicia, sino también en la vereda de tribunales, donde se instalaron grupos de mujeres y organizaciones civiles, solicitando la libertad y absolución de Cristina. El viernes pasado a la tarde y por casi 3 horas se desarrollaron los alegatos, tanto del Ministerio Público Fiscal como de los defensores oficiales de la imputada. La fiscal, Laura Margaretic, solicitó al jurado popular que declare culpable a Cristina Santillán de homicidio agravado por el vínculo en subsidio y teniendo en cuenta que hubo circunstancias extraordinarias de atenuación. En este caso relacionadas con el contexto que rodeaba a Cristina, quien era golpeada por su esposo y sometida a diferentes situaciones de violencia de género en el ámbito de su casa. Los pedidos de los defensores oficiales, en consonancia con lo que había sido el lineamiento de apertura formulado cuando el juicio comenzó, apuntaron a que el jurado la declare a Cristina Santillán no culpable. Cristina no quiso declarar durante el debate, pero sí lo hizo después de los alegatos de las partes, cuando la jueza le concedió la última palabra en la previa al anuncio del veredicto. Dijo: si yo hace 40 años atrás hubiese pensado que hoy iba a estar sentada acá, lo habría filmado, habría buscado vecinos para que me vieran. Hoy, en este momento acá sentada, hubiera preferido ser una menos. Larga y tensa fue la espera en la noche del viernes para poder aguardar lo que determinaría el jurado de 12 ciudadanos abocados a este juicio por jurados, y casi a la 1 de la mañana del sábado, esto sucedía en la sala de tribunales. Señores del jurado, ¿han arribado el veredicto? ¿Quién es el presidente? ¿Le puede alcanzar el sobre a la secretaria? Doctora. Lo puede leer. Bueno, nosotros al jurado en nombre del pueblo encontramos a la acusada María Cristina Santillán culpable de haber causado intencionalmente a su cónyuge lesiones gravísimas. Bueno, ya han escuchado el veredicto entonces del jurado. Buenas noches, la audiencia ha concluido. El ilícito por el cual el jurado la encontró culpable a Santillán contempla penas que van desde los 3 a los 15 años de prisión. Hoy lunes, ya sin la presencia del jurado, tal como lo anunciara la jueza Alejandra Raberta, desde las 10 de la mañana tuvo lugar la audiencia de cesura, momento en el que cada una de las partes exponía los atenuantes y agravantes que consideraba para la imputación de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo. Teniendo presente lo que ha resultado del juicio que ventilamos la semana pasada, así como el veredicto al cual ha arribado el jurado, la Fiscalía solicita o entiende que no hay eximentes a computar. Como atenuante pide que se compute la falta de antecedentes penales. Como agravante se entiende que hay que computar, por un lado, las circunstancias en que ocurriera el ataque. Se ha probado en el juicio que el ataque ocurrió de noche mientras la víctima, Ricardo Hernández, estaba durmiendo.
con lo cual existe una absoluta indefensión por parte de la víctima que creo que debe ser computada a los efectos de mensurar la pena como agravante en los términos del artículo 40 y 41 del Código Penal. Asimismo, entiendo que en igual carácter se deberá computar la letalidad del medio empleado, un arma impropia, específicamente un arma con capacidad absoluta para producir la muerte, y finalmente la extensión del daño, porque si bien el jurado entendió que el delito por el cual debe responder penalmente la señora Santillán es el de lesiones gravísimas, sí entiendo que debe ser computado a los efectos de la pena el hecho probado que 8 meses después el señor Hernández fallece efectivamente en relación directa con las lesiones ocasionadas y con el estado en que quedó luego del ataque, con lo cual la muerte en el marco de la extensión del daño causado debe ser computado también como un agravante. En primer término, creemos de la defensa pública que no se puede imponer una pena fuera del contexto de vida de Cristina Santillán. Creo que justamente una sanción penal, una sanción punitiva ha de tener y ha de considerar justamente, además de criterios racionalmente controlables y no discrecionales, justamente aquellos que tengan en cuenta el contexto de vida y el contexto situacional de la señora Cristina Santillán, ¿no? En cuanto a las circunstancias atenuantes, en primer lugar, creo que hay una evidente situación de vulnerabilidad derivada de situaciones de violencia que se dieron y que fueron expresadas durante todos los años de pareja con el señor Ricardo Hernández. Esto no fue un hecho o dos, sino que fueron hechos que transitaron como un vector los 40 años de relación de pareja. Esto en general es un elemento que creo que debe ser considerado especialmente como circunstancia atenuante, debe tenerse en cuenta también. Es decir, esto incluso fue también tenido en cuenta y valorado por el mismo Ministerio Público Fiscal al hacer referencia a circunstancias excepcionales de atenuación. O sea que esta situación de vulnerabilidad derivada del contexto de violencia que es más verificable, incluso fue verificado a través de las declaraciones de los hijos y de un montón de testigos en el ámbito del juicio, es algo que debe ser considerado y de gran peso a la hora de atenuar la sanción punitiva. La fiscal Laura Margaretic pidió que se condene a Cristina Santillán a 8 años de prisión, mientras que la defensa solicitó que recupere la libertad. El defensor Diego Fernández indicó que podría solo solicitar el mínimo de tiempo de condena que contempla la imputación, es decir, 3 años o aún un lapso menor. Conforme los atenuantes y los agravantes que he valorado, la Fiscalía solicita la condene su señoría María Cristina Santillán a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas, en virtud de por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo, por el cual el jurado la encontrará culpable. En el caso concreto, la defensa entiende que una pena como la requerida por el Ministerio Público Fiscal sería una pena inconstitucional. Sería una pena claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque estaría imponiendo incluso la posibilidad de la lesividad mínima del delito de homicidio, aún con circunstancias excepcionales de atenuación, para el caso de unas lesiones gravísimas. Es decir, esto lo que determina es que frente a lesividades diferentes podría haber como consecuencia penalidades equivalentes. Y la pena de 8 años sería una penalidad equivalente que tendría en cuenta el resultado, digamos, más o el mayor nivel de afectación al bien jurídico vida, que no tendría razón de ser justamente con el establecimiento y con la decisión del jurado de poder establecer justamente una lesividad inferior, que es la de las lesiones gravísimas. En ese sentido, creemos que la pena requerida por el Ministerio Público Fiscal es una pena irracional y es una pena que podía incluso determinar, en el caso de ser aceptado por la jurisdicción, la inconstitucionalidad en términos concretos de la pena que pudiera, en este caso, ser impuesta, en el caso de tener acogida favorable la pretensión fiscal. En segundo lugar, también, la segunda de las reflexiones es cuál es el punto de ingreso o de acceso a una escala penal. ¿Por dónde ingresamos a una escala penal? Bueno, esto es una discusión que se ha dado
muchísimo, tal vez no con la profundidad necesaria o con la profundidad con la que se tratan otros argumentos de la dogmática penal, ¿no? Así ha habido, bueno, posiciones que han hablado justamente de las teorías del ámbito de juego, la mitad entre los mínimos y los máximos. Sin embargo, hay un argumento constitucional ineludible, que es una derivación del principio de legalidad. El principio de legalidad estricta, tiene como uno de sus principales corolarios justamente el principio de máxima taxatividad legal y máxima taxatividad interpretativa. Este principio de máxima taxatividad o principio restrictivo de penalidad impone la obligación jurisdiccional que el punto de ingreso, de acceso a una escala penal siempre tiene que ser el mínimo de la escala penal. Y luego la pena debe ser determinada o mensurada sobre la base justamente del peso de circunstancias atenuantes y agravantes, no en cuanto a la cantidad que puedan ser señaladas, no cuántos agravantes o cuántos atenuantes, sino son pesadas desde el punto de vista de lo cualitativo, es decir, del peso y de la entidad de cada una de esas circunstancias agravantes y atenuantes. Nosotros entendemos que el punto de ingreso a la escala penal es el mínimo de la escala penal, y de acuerdo con ese mínimo de la escala penal, la señora jueza de determinar justamente la pena sobre la base de los agravantes que ha señalado la Fiscalía, igual con las objeciones que nosotros le hemos también señalado, y con las circunstancias atenuantes que también hemos referenciado como para poder establecer tal vez una de las decisiones más difíciles que podemos tener dentro del sistema de justicia, que es poder determinar una pena justa. Y por eso creemos que una pena justa es aquella que no supere el mínimo de la escala penal e puede también perforar, reducir ese mínimo de la escala penal. ¿Por qué? Porque los mínimos de las escalas penales son indicativos, es decir, si se determina que hay una menor culpabilidad de acto frente al hecho, la determinación legal por una norma de derecho común de un mínimo no debe ceder frente justamente al principio constitucional de culpabilidad. Es decir, una menor culpabilidad constitucional también supone un mínimo de pena por inferior de la escala penal establecida. Cristina Santillán, el próximo viernes a las 12 del mediodía, conocerá la decisión de la jueza en referencia a la condena que recibirá, teniendo en cuenta los pedidos de la Fiscalía y sus defensores.